Paula, si no pagas la hipoteca de tu hermana, nos quedaremos sin casa y será tu culpa. Esa fue la frase que cambió mi vida, pronunciada sin titubeos por mi madre con esa mirada fría que solía reservar para los desconocidos, no para su propia hija. Me quedé helada sin palabras. El mundo que creía conocer se resquebrajó como un cristal bajo presión. No era una petición, era una orden, una sentencia dictada sin juicio previo. Hasta ese momento, siempre había creído que aunque no fuera la hija favorita, al menos era respetada. Pero ese día, en el salón de la casa donde crecí, entendí por fin mi lugar real en esa familia. No era más que un recurso, una cuenta bancaria con piernas, un cajero automático, emocionalmente disponible, solo cuando ellos necesitaban algo. Me llamo Paula, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo mis propios padres me traicionaron y me demandaron por $350,000. Todo comenzó el domingo anterior, cuando me llamaron a comer en familia. Yo ya conocía ese tono. Cuando mis padres me invitan con demasiada efusividad, hay algo detrás. Pero aún así fui. Parte de mí quería seguir creyendo que todavía podíamos tener una relación normal. La comida transcurrió con Clara, mi hermana menor, hablando de su nuevo coche, sus vacaciones en Mallorca y su nuevo tratamiento facial con ácido hialurónico. Yo, como siempre, escuchaba en silencio. Sabía que todo eso costaba dinero y también sabía que Clara no lo tenía. Nunca lo había tenido. Siempre vivió por encima de sus posibilidades, creyendo que la vida era una pasarela y que alguien más, generalmente yo, tendría que pagar el desfile. Después del postre vino la emboscada. «Querida», dijo mi madre con ese tono meloso que usa cuando está a punto de clavar el cuchillo, «necesitamos hablar contigo de algo importante». Mi padre carraspeó y asintió con gravedad. Clara bajó la vista como si fuera inocente en todo esto, pero sus uñas recién hechas temblaban sobre el mantel. «La hipoteca de Clara está en peligro», empezó él. «El banco amenaza con embargar la casa». «Y», pregunté ya presintiendo lo peor. «¿Y necesitamos que tú la pagues?», soltó mamá sin rodeos. «Son 350,000 euros. Tú puedes permitirte ese gasto. Clara tiene una hija, no puede perder el techo sobre su cabeza». Sentí un latigazo en el pecho. Perdón fue lo único que logré decir, entre una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «No te estamos pidiendo que lo regales», agregó mi padre. «Lo verás como una inversión en la familia. Clara te lo devolverá, eventualmente». Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, desgarradora, que hizo eco en el salón como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. «Inversión. ¿De verdad me estáis diciendo que gaste mis ahorros en rescatar otra vez a Clara?». Mi madre me miró con los ojos entrecerrados. «No seas dramática, Paula. Eres contable, ganas bien. No tienes hijos ni hipoteca. ¿Para qué guardas tanto dinero? ¿Para no convertirme en lo que ella es?». Espeté señalando a mi hermana. «Para no tener que pedirle a nadie que me salve de mis propios errores». Silencio. Un silencio tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Entonces Clara habló por primera vez. «Si no me ayudas, lo perderé todo. ¿Eso es lo que quieres?». Me giré hacia ella con una mezcla de compasión y furia. «Lo que yo quiero es vivir mi vida sin sentir que tengo que pagar siempre por los caprichos de los demás». Y me fui. Me levanté de la mesa y salí de esa casa con el corazón desbordando ira, tristeza y una certeza fría como el mármol. Ese día algo se rompió para siempre. Pensé que ahí terminaría todo. Pensé que la dignidad aún tenía un hueco en el corazón de mis padres. Me equivoqué. 3 semanas después recibí una carta certificada. Me temblaban las manos antes de abrirla. Era una demanda. Mis padres y Clara me llevaban a juicio. El motivo: incumplimiento de promesa verbal para apoyar financieramente a un miembro de la familia en situación de riesgo. Me quedé sin aire. La habitación dio vueltas. Me senté en el suelo de mi apartamento con la carta en una mano y el alma destrozada. Me demandaban por $350,000. No me llamaron, no me enviaron un mensaje, no intentaron hablar, solo firmaron un papel frío, cruel, legal, y me lo clavaron en el pecho como una lanza. Desde pequeña siempre supe que no era la favorita. Clara era la que traía flores, la que hacía pucheros, la que lloraba y obtenía lo que quería. Yo era la fuerte, la práctica, la que no necesitaba nada. Y como no pedía, me quitaban. No pedía atención, me la negaron. No pedía ayuda, me la echaron en cara. No pedía amor, me dieron exigencias. Pero aún así, jamás imaginé que serían capaces de esto.
Esa noche lloré como no lloraba desde niña, no por el dinero, sino por lo que significaba había dejado de ser hija para convertirme en enemigo. Desde entonces todo cambió. Mi jefe notó mi ansiedad en el trabajo. Mi mejor amiga Marta me obligó a hablar. Me ofreció ayuda legal. Fue ella quien me puso en contacto con un abogado especializado en conflictos familiares. Recuerdo lo que me dijo durante la primera reunión. Esto no es justicia, es castigo emocional. Vamos a defenderte, Paula, hasta el final. Y así empezó la guerra. Una guerra que nunca busqué. Una batalla que jamás quise librar. Pero si algo aprendí en este infierno es que a veces hay que quemar los puentes para no volver a cruzarlos. Aquel sobresellado fue el principio del fin. No dormí en toda la noche después de recibir la demanda. Caminé por mi apartamento como un alma en pena con la carta en una mano y una copa de vino en la otra buscando respuestas que no llegarían. No podía entender cómo se había llegado a esto. Mis propios padres, mi hermana, una demanda por $350,000, por negarme a pagar una hipoteca que no era mía, por decir simplemente no. Me sentí violada emocionalmente, traicionada en lo más profundo. Una cosa es la decepción familiar. Otra muy distinta es que usen la ley como un arma para obligarte a cargar con sus errores. A la mañana siguiente mi buzón estaba lleno de mensajes. WhatsApp de mi madre. No nos has dejado opción, lo hacemos por Clara. Tiene una niña. Una buena hija ayudaría. Bloqueé su número sin pensarlo. Ya no podía más. Durante esa semana apenas comí. Mi cuerpo se mantenía activo por inercia, pero por dentro era un desastre. La rabia me recorría como electricidad. Cada vez que recordaba el gesto con el que mi madre me había entregado esa exigencia, como si me pasara la sal en la mesa, me daban náuseas. El día que me reuní con el abogado sentí que cruzaba un umbral sin retorno. Marta, mi mejor amiga, me acompañó. Ella había estado conmigo desde la universidad, conocía cada detalle de mi historia familiar. Cuando el abogado revisó los documentos, hizo una mueca. «¿Esto es una locura?», dijo, mientras pasaba páginas. Pero lamentablemente en términos legales una promesa verbal entre familiares puede abrir una puerta peligrosa si no se desmiente a tiempo. Lo miré confundida. «¿Quieres decir que realmente podrían ganar? No si lo manejamos bien», me aseguró. «Pero necesitamos pruebas, conversaciones, testigos. Cualquier cosa que demuestre que nunca te comprometiste a pagar esa hipoteca». Pensé en las veces que habíamos hablado. Recordé una conversación en particular. Clara me había llamado un mes antes del almuerzo maldito. Me pidió ayuda directamente. Le dije que no podía, que no quería meterme en su deuda, y sin que ella supiera grabé esa llamada. Era una costumbre que había desarrollado tras varias manipulaciones pasadas. No por maldad, sino por supervivencia. Saqué el móvil y le mostré al abogado la grabación. Él sonrió, por primera vez. «Esto puede salvarte». Mientras mi abogado armaba la defensa, yo me hundía. Cada noche me encontraba recordando escenas de mi infancia que ahora vistas desde otra perspectiva me dolían como puñales. Los cumpleaños olvidados, los logros ignorados, las comparaciones constantes con Clara. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude pasar toda una vida intentando ganarme el amor de quienes solo sabían exigir? Recuerdo una tarde, tendría unos 12 años. Saqué la mejor nota del curso. Orgullosa corrí a casa con mi boletín en la mano. Se lo mostré a mi madre. ¿Y qué hizo? Lo dejó sobre la mesa sin siquiera mirarme y se fue a ayudar a Clara con su disfraz de hada para la fiesta del colegio. Eso me marcó, pero lo escondí tan profundo que olvidé el dolor. Hasta ahora. 2 semanas después llegó la primera audiencia. Me senté frente a ellos en esa sala de paredes grises y luces frías. Mi madre me evitó la mirada. Mi padre tenía la mandíbula tensa como si no me reconociera. Clara fingía fragilidad con un pañuelo en la mano, lista para llorar en cuanto se lo pidieran. «Mi hermana me prometió que nos ayudaría», dijo ella entre lágrimas. «Contábamos con eso. Nos quedaremos sin casa. Mi hija quedará en la calle». Mi abogada se levantó y pidió que se reprodujera el audio. La sala quedó en silencio mientras mi voz tranquila pero firme decía: «Clara, no puedo ayudarte, esta vez no. No quiero involucrarme con tu deuda, lo siento». Fue un disparo al corazón de su mentira. Vi cómo Clara bajaba la vista, cómo el abogado de mis padres tragaba saliva y cómo el juez levantaba una ceja claramente molesto
por el intento de manipulación. Después de la audiencia nos cruzamos en el pasillo. Mi madre se acercó y en voz baja me escupió con veneno. Nos has avergonzado delante de todos. Tú sola has destruido esta familia. Tuve que morderme la lengua para no gritarle allí mismo que esa familia se destruyó mucho antes, que fue invisible durante años, que su lealtad ciega a Clara había podrido todo desde dentro. Pero no dije nada, solo la miré con una tristeza profunda, como quien observa las ruinas de algo que una vez intentó amar. Esa noche lloré, pero no de tristeza. Lloré por haber sobrevivido, por haberme sostenido en pie mientras quienes debían protegerme intentaron destruirme. Tomé una decisión. A partir de ese momento iba a protegerme yo. Ya no iba a justificar su comportamiento. Ya no iba a mendigar cariño. Yo no era el problema. Solo era la primera que se atrevía a decir basta. En las semanas siguientes, los mensajes de conocidos comenzaron a llegar. Primos, tías, incluso amigos de mi madre. Todos opinando sin saber. Algunos me apoyaban en silencio, otros me acusaban de exagerada, de desagradecida. Pero el peor mensaje vino de mi tío Ernesto. Me escribió un correo que nunca olvidaré. Tu madre está destrozada. ¿Cómo puedes hacerle esto? Ella solo quiere lo mejor para todas. Respondí con una sola frase. Si lo mejor es usar a una hija contra la otra, entonces estoy mejor lejos de todo esto. La segunda audiencia estaba a la vuelta de la esquina. Esta vez el juez escucharía a ambas partes por última vez antes de emitir su veredicto. El caso había ganado atención local. Un periodista se presentó al tribunal. Alguien había filtrado la historia. Mientras me preparaba para entrar, vi a Clara con su hija en brazos. La niña me reconoció y me saludó con la manita. Sentí una punzada en el pecho. No era su culpa, pero su madre y mis padres habían cruzado una línea que no se puede desandar. Respiré hondo y caminé con paso firme hacia la sala, porque ya no era la hija obediente, ya no era la hermana que callaba. Ahora era Paula la mujer que se defendía, y no pensaba rendirme. No sé quién eres. Esas fueron las palabras de mi padre cuando me crucé con él en el pasillo del juzgado justo antes de la audiencia final. Me las dijo sin temblar, sin sombra de duda, sin vergüenza, como si la sangre que corría por mis venas ya no llevara su apellido. Y por primera vez no dolió. Algo en mí se había roto tantas veces que al final lo único que quedaba era resistencia. No insensibilidad, no odio. Solo una claridad devastadora. Yo había crecido intentando ser suficiente para personas que nunca pensaron que lo fuera. Entré en la sala del juzgado como si entrara a un quirófano. Con paso firme, con miedo controlado, con cada célula en estado de alerta. Esta era la última audiencia. El momento donde todo se resolvería. O se hundiría. Wait. Mi abogado se levantó con los documentos en la mano. Clara y sus representantes ya habían hablado. Lágrimas, dramatismo, una narrativa cuidadosamente construida donde yo era la hermana rica, fría y egoísta, incapaz de extender la mano en un momento de necesidad. Ella dijo que nos ayudaría, señoría. Lo dijo delante de nuestros padres. Nos dio esperanzas. Yo no reaccioné. No podía darles ese placer. Entonces, mi abogado proyectó las pruebas en pantalla, extractos de mensajes, transcripciones de conversaciones grabadas, correos electrónicos, en los que claramente indicaba que no asumiría ninguna deuda que no fuera mía. Y por si fuera poco, mostró el documento de la compra de la casa de Clara, donde figuraban ingresos falsificados. Eso fue el golpe final. El juez carraspeó. Se quitó las gafas y dijo algo que aún resuena en mi memoria. Esta no es una disputa legal. Es una historia de abuso emocional familiar, de manipulación financiera, de exigencias disfrazadas de afecto. Y esta sala no está para juzgar el corazón, pero sí los hechos. Y los hechos son claros. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en esa sala y me dejara respirar por primera vez en meses. El veredicto fue a mi favor. La demanda fue desestimada por carecer de fundamento legal y tener motivaciones personales no éticas. Clara y mis padres fueron obligados a cubrir los costes del juicio, pero la victoria no supo a gloria. No hubo júbilo, no hubo celebración. Solo un inmenso vacío, como si me hubieran arrancado algo muy antiguo, muy profundo que llevaba dentro desde niña. La esperanza de tener algún día una familia real, sincera, segura.
Afuera del juzgado, Clara me alcanzó. Me miró con ojos empañados, como si de pronto ella fuera la víctima. No tenías que hacer esto, me dijo con voz apenas audible. Yo solo quería que alguien me ayudara. La interrumpí. No, tú no querías ayuda. Querías servidumbre. Querías que alguien pagara por tus errores como siempre. Ella tragó saliva. No respondió. Sabía que tenía razón. ¿Y mamá? Papá me preguntó casi en un susurro. ¿Ya no son nada para ti? No dije con la frialdad de quien ya no busca reconciliaciones falsas. Son pasado. Y mi paz vale más que cualquier apellido. No, esa noche Marta me obligó a salir. Quería celebrar. Yo no tenía ánimos, pero accedí. Fuimos a un bar pequeño en Lavapiés, con luces cálidas y olor a croquetas recién hechas. Me sirvieron un vino tinto y por primera vez en mucho tiempo me permití relajar los hombros. No lo entiendes, Marta, le dije mientras jugaba con la copa. Gané sí, pero perdí todo lo que creía que tenía. Ya no tengo familia. Ella me miró con ternura y firmeza. Paula, tú nunca tuviste una familia. Solo tenías personas que compartían tu sangre. Pero ahora tienes algo más valioso, libertad. Me quedé en silencio, porque sabía que tenía razón. No, durante las semanas siguientes recibí cartas. Algunas anónimas, otras con remitente mi tía, un primo lejano, una excompañera del colegio. Todos opinaban, todos lamentaban lo sucedido. Todos esperaban que no guardara rencor. Pero uno de esos sobres era diferente. Venía escrito a mano con letra infantil. Lo abrí con manos temblorosas. Era de Alba, la hija de Clara. Tía Paula, mamá llora mucho, pero yo te echo de menos. Me gustaba cuando me llevabas al parque y me enseñabas canciones. Mamá dice que te enfadaste, pero yo quiero verte. Puedo escribirte a veces. Me rompí en 1000 pedazos. Lloré con una intensidad que me hizo arrodillarme en medio del salón, porque esa niña era inocente y yo la quería. Pero también sabía que volver a acercarme sería abrir una puerta que me había costado demasiado cerrar. Respondí con una carta breve. Alba querida, siempre estarás en mi corazón. Pero ahora tía Paula necesita cuidarse. No es tu culpa. Eres una niña maravillosa. Nunca olvides eso. Y envié la carta, con el alma partida, pero segura. Decidí irme de Madrid. No por cobardía, sino por salud mental. Renuncié a mi trabajo, vendí el piso y me mudé al norte cerca de San Sebastián. Un lugar con mar donde el viento sopla fuerte y parece arrastrar los fantasmas con él. Empecé de cero. Nuevo trabajo, nuevas calles, nuevas rutinas. Y algo más. Fundé una organización llamada Equilibrio. Un espacio para mujeres que han sido víctimas de chantaje emocional familiar. Recibimos llamadas de toda España. Mujeres de todas las edades que habían sido manipuladas, usadas, abandonadas. Y cada vez que escuchaba una historia, sentía que curaba un poco más la mía. Un día saliendo de una conferencia, una mujer mayor se me acercó. Me abrazó sin decir palabra. Luego murmuró, mi hija me demanda por quedarme con la casa. Pero yo solo quería protegerla de su esposo. La miré a los ojos y le respondí, el amor no debería doler, y la familia no debería hacerte sentir miedo. Ella lloró, yo también, y en ese momento entendí que todo este dolor, toda esta oscuridad, no había sido en vano. Así fue como perdí a mi familia, y así fue como me encontré a mí misma, porque a veces hay que perderlo todo para poder empezar de verdad. ¿Volverías a perdonarlos? Me lo preguntó una periodista joven nerviosa con su grabadora en mano mientras me entrevistaba para un artículo sobre mujeres que rompen con sus familias por supervivencia emocional. La pregunta me cayó como un cuchillo al pecho. ¿Perdonar? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí con una sonrisa tenue pero cargada de cicatrices. Los perdoné el día que dejé de esperarlo todo de ellos, pero eso no significa que los quiera de vuelta. Habían pasado ya 8 meses desde la sentencia. La vida en el norte me estaba reconstruyendo por dentro. Las olas del Cantábrico golpeaban fuerte como si me enseñaran cada día a resistir, a ser firme. La rutina era simple, hermosa, nueva, caminatas matutinas por la playa Café, en taza de barro, en el porche, llamadas con Marta los domingos. Nadie me juzgaba aquí. Nadie me pedía cuentas. Era Paula sin etiquetas. Pero como suele pasar con las heridas profundas, la calma no significa olvido. Todavía tenía pesadillas. Algunas noches despertaba con el pecho apretado,
recordando a mi madre gritándome en el pasillo del juzgado: nos avergonzaste, traicionaste a tu sangre, y yo temblando de rabia y dolor sin saber cómo responder a un amor tan condicionado. Una tarde gris, mientras organizaba unos archivos de mujeres que buscaban ayuda legal, recibí un correo con asunto en mayúsculas: lo siento, Paula. Era de mi padre. No lo abrí de inmediato. Lo dejé en la bandeja de entrada como si fuera una bomba a punto de estallar. Durante 3 días enteros lo ignoré, hasta que una madrugada, incapaz de dormir con la lluvia golpeando los cristales, lo abrí. De Julio Ortega, para Paula Ortega. Asunto: lo siento, Paula. Hija, sé que no merezco este espacio. Sé que quizás me odias y con razón. No escribo para justificar nada, ni siquiera para pedirte algo. Solo quiero decirte que desde el juicio no hay un solo día que no me arrepienta de haber cruzado esa línea, de haber elegido la comodidad de la mentira antes que la incomodidad de la verdad. Tu madre no quiere hablar del tema, y Clara vive como si nada hubiera pasado, pero yo he envejecido 20 años desde entonces. Cuando dijiste en el juzgado que tu paz valía más que cualquier apellido, sentí que me quitaban un espejo del alma. No te pido que vuelvas, solo quería que supieras que por una vez alguien en esta familia entendió tarde, pero entendió. Papá, lloré en silencio, no de reconciliación, no de nostalgia, sino de alivio, porque por fin alguien reconocía el daño. Pero también supe que no quería volver a ese mundo. No quería reconstruir nada, solo necesitaba cerrar bien la puerta. No respondí, no porque me creyera superior, sino porque entendí que el silencio a veces es la única forma sana de amor propio. Días después, mientras daba una charla en una biblioteca de Bilbao sobre la violencia emocional silenciosa en las familias, una mujer de unos 60 años levantó la mano. Tenía los ojos rojos, el cabello recogido con descuido y un cuaderno pequeño sobre las piernas. ¿Cómo se hace para dejar de necesitar a quienes te hicieron daño si son los mismos que te dieron la vida?, preguntó con la voz quebrada. Me tomé un momento. No se deja de necesitar del todo, dije sin rodeos. Se aprende a vivir con ese hueco sin seguir metiendo la mano en un nido de espinas. El vacío no se llena, se respeta, como quien aprende a convivir con una cicatriz. La mujer asintió y el público guardó silencio. Todos estábamos pensando en alguien. Un domingo por la mañana, mientras caminaba por la playa, vi una niña correr con un perro. Tendría unos 7 años. Su risa me atravesó como un disparo suave. Me recordó a Alba. La última carta que me había escrito seguía guardada en mi escritorio, doblada con cuidado. No le había vuelto a contestar, no porque no la quisiera, sino porque no quería que me usaran a través de ella. Clara era experta en manipular emociones ajenas como si fueran marionetas. Y sin embargo, ese día al volver a casa me senté frente a una hoja en blanco. Querida Alba, nunca he dejado de pensar en ti. Eres una niña valiente, curiosa, llena de luz. Tía Paula te quiere y siempre te querrá, pero por ahora tengo que estar lejos. Cuando seas mayor y entiendas más cosas, quizás podamos volver a vernos si tú aún quieres. Hasta entonces sé feliz y nunca dejes que nadie te haga sentir que vales menos. Con cariño, tu tía Paula. La envié sin esperar respuesta, y con ello sentí que algo dentro de mí se acomodaba como una página que por fin se cierra sin dolor. Ese verano Equilibrio se convirtió en una fundación. Llegaron psicólogas, abogadas, asistentes sociales. Cada mujer que llegaba traía su historia, y muchas de ellas, como yo, habían sido las fuertes de la familia, las que nunca se quejaban, las que siempre daban más de lo que recibían. Organizamos talleres, grupos de lectura, espacios de escucha. Y una noche, mientras dirigía una sesión, una chica joven recién salida de una relación tóxica con su madre, me abrazó al final y me susurró: gracias por existir. Eres la primera persona que no me hace sentir culpable por alejarme. Yo también la abracé y comprendí que había encontrado mi tribu, mi familia, una que no exigía, no manipulaba, solo abrazaba. ¿Perdonar? Perdonar no es invitar de nuevo al agresor a tu mesa. Es decir, ya no te tengo miedo. Y yo ya no tenía miedo, ni rencor, solo una paz profunda que me había costado medio corazón, pero que por fin era mía.
La venganza no siempre llega con gritos ni con fuego. A veces llega en silencio, con una sonrisa tranquila, con un correo electrónico o con una firma en el lugar correcto. 5 meses después de que Equilibrio se convirtiera en una fundación legalmente reconocida, recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era una abogada del Banco de Desarrollo Comunitario. Querían proponerme algo, un convenio, un programa de ayuda a mujeres víctimas de abuso económico familiar con fondos europeos. Y querían que yo lo liderara. Hemos seguido tu historia, Paula, me dijo la abogada con voz firme. Es el tipo de relato que inspira cambios estructurales. Tú no solo sobreviviste, te rebelaste, firmamos. El programa se llamaría Raíces Nuevas. Y en el acto de inauguración, frente a una sala llena de autoridades psicólogas, trabajadoras sociales y mujeres de todos los rincones del país, me entregaron una placa de reconocimiento por transformar el dolor en estructura, por convertir el abandono en propósito, por ser raíz para otras que aún están cayendo. Lloré en ese escenario, no por tristeza sino por justicia. La Paula que una vez fue demandada por sus propios padres, ahora recibía fondos para ayudar a cientos como ella. Esa fue mi venganza, la dulce, la elegante, la imparable, pero el verdadero giro del destino aún estaba por llegar. Un día cualquiera me llamó Marta desde Madrid. Paula, no te lo vas a creer. ¿Qué pasó ahora?, pregunté ya acostumbrada a los sobresaltos. ¿Tus padres? Bueno, en realidad, Clara, ¿qué hizo ahora? Han sido denunciados por fraude bancario. Una investigación abierta. Hipotecas falsas, préstamos bajo identidades prestadas, desvío de fondos. Y todo apunta a que tu caso no fue el único. Tú fuiste la primera que se negó. Me quedé helada. Van a caer, dijo Marta con esa mezcla de rabia y alivio. Y esta vez no hay juicio civil que los salve. Es penal. Esa noche me permití abrir una botella de vino caro. Brindé sola en silencio frente al mar. No por venganza, sino por verdad. Porque la verdad, cuando llega, lo arrasa todo. Y aunque tarde, siempre encuentra su camino. Pocas semanas después me llamaron como testigo. Las autoridades estaban armando el caso contra Clara y mis padres. Me preguntaron si quería testificar. Dije que sí, no por rencor, por las otras mujeres que nunca pudieron hablar, por las hijas invisibles, por las hermanas sacrificadas, por las madres usadas como pantalla. Entré al juzgado por segunda vez en mi vida, pero esta vez desde el otro lado. Ya no como la acusada, sino como la que pone luz donde otros sembraron sombras. Mi declaración fue clara, concisa, devastadora. Conté cómo usaron mi nombre, cómo inventaron promesas, cómo mintieron en los papeles, cómo manipularon emocionalmente a toda la familia para obtener beneficios económicos. Los abogados defensores intentaron restarle importancia a mi relato, pero el juez no era el mismo que la vez anterior, aunque su mirada tenía la misma firmeza. La señora Ortega no solo aporta pruebas, dijo al cerrar la sesión preliminar, aporta contexto, y ese contexto es el de un patrón de abuso sistemático. Mis padres me miraban como si nunca me hubieran visto, y por primera vez sentí que no los conocía tampoco. Clara fue imputada por estafa agravada, mi padre por complicidad, mi madre por encubrimiento y falsificación documental. La prensa no tardó en hacerse eco. Titulares por todo internet, familia de clase media alta implicada en red de fraudes hipotecarios. Testimonio de hija revela esquema emocional y financiero. La mujer que se negó a pagar y terminó descubriendo la verdad. Y allí estaba mi rostro, no como víctima, sino como denunciante, como símbolo. No, pero lo más poderoso no fue la prensa, ni el juicio, ni la caída pública. Fue una carta, otra carta, esta vez de Alba. Tía Paula, mamá ya no está en casa, los abuelos tampoco. Yo estoy con una señora muy buena que me cuida. Echo de menos nuestros juegos. Y quería decirte que yo sé que tú no eres mala, te creo. Y algún día cuando sea grande quiero vivir contigo, si tú también quieres. Me deshice, porque ahí estaba el círculo, el cierre, la redención. No respondí de inmediato, pero supe en lo más profundo de mi ser que algún día Alba tendría un hogar donde no la usarían como excusa para manipular, donde no sería un peón en un tablero de culpas heredadas. Meses después recibí una llamada del juzgado de menores.
Me preguntaron si estaría dispuesta a asumir la tutela temporal de Alba. Habían considerado mi perfil, mi entorno, mis antecedentes. Y yo dije que sí, sin pensarlo, sin miedo, con todo el corazón. Hoy, mientras escribo estas líneas, Alba duerme en la habitación contigua. Tenemos una rutina. Desayunamos juntas. Paseamos por el acantilado. Le cuento cuentos antes de dormir. Y ella me dice: tía Paula, tú sí sabes querer bien. No sé si algún día me verá como madre, pero sí sé que jamás la haré sentir como yo me sentí. Así terminó mi historia, o mejor dicho, así comenzó mi verdadera vida. Porque al final la justicia no siempre lleva toga, a veces lleva nombre, propósito y voz propia. Y yo, Paula Ortega, que una vez fui invisible, hoy soy el eco que no se calla. La prueba de que incluso desde el dolor más profundo se puede construir algo que salve a otras. Y esa es la venganza más perfecta de todas.